historias y testimonios, hoy recibimos a una conocida artista de nuestra ciudad, Karen Giers. ¿Cómo estás, Karen? Muy bien, gracias. ¿Vos? Encantada de que puedas compartir con nosotros tus vivencias artísticas y que nos cuentes cómo fue tu vinculación con la música. Bueno, si empiezo desde que nací, digamos que en mi casa, mi hermana profesora de danza, que vos sabés bien porque vos también bailabas. Pupi Giers. Sí, ella, o sea que desde chiquita estuve en los escenarios porque me ponían cuando gateaba, ya me ponían en un escenario y la música estaba vinculada siempre. La clásica, la folclórica, con el ballet folclórico Bragado también. Y bueno, todo tipo de música, española, clásica, moderna, pop, de todo. O sea que crecí con la música. ¿Y en qué momento empezaste a ejecutar vos la música? Eso ya viene con otra historia. Resulta que en mi casa eran todos para el baile, ¿viste? Claro. Todo era enfocado a la danza. Y bueno, y entonces llegó un momento que yo ya no quise bailar más. Dije, no, me paré, ¿viste? Me rebelé, digamos. Y dije, no, yo no quiero. Entonces agarré la guitarra. Una guitarra que había en mi casa ahí toda, ¿viste? Tirada en un rincón. Y empecé a darle a la guitarra. Entonces mi mamá ya no aguantó más. Dice, no, querida, vos vas a estudiar guitarra pero por música. Nada de chan, no, por música. Y ahí me mandó con Mafalda Camps, no sé si te acordarás de Mafalda. De nombre. Si vas a tocar, dijo tu mamá, por lo menos hácelo bien. Claro, no, lo que pasa es que mi mamá tenía enfocado de que nosotros estudiemos, y que estudiemos y nos recibamos de todo. Entonces dice, bueno, ¿te gusta la música? Vas a estudiar música y te vas a recibir de música. Por lo menos vas a estudiar guitarra, bueno, te vas a recibir de guitarra. Y la música después se transformó en tu profesión. Claro, después que yo empecé a estudiar guitarra con Mafalda, ella me llevó, me acuerdo, una vez fuimos al Teatro de Buenos Aires, que tocábamos a 4 o 5 guitarras, y todo eso me encantó. Y después empezó en el coro también, no sé si te acordás del coro municipal con Félix García. Sí. Bueno, también era chica y iba a aprender flauta, porque me encantaban todos los instrumentos, entonces trataba de aprender lo más posibles. Y iba a flauta y el profesor me decía, ¿no te animás a venir al coro? Qué sé yo, y bueno, y ahí empecé el coro también. O sea que también tenemos, digamos, no solamente los instrumentos, sino que también el vocal y todo. Y también lo transformaste en la docencia, ¿no? Porque, digamos, lo que estabas aprendiendo, decidiste transmitirlo. Sí. Sí, a mí me encantaban los chicos y, bueno, empecé con mis sobrinitos a enseñarles y después ya a los vecinitos y de ahí ya empecé a enseñar a todo el mundo. Chiquitos de 6 a, digamos, a 100 años, porque ya eran todas las edades. Y empecé con guitarra, porque yo ya tenía la preparación en guitarra. Y después le fui agregando instrumentos, la flauta dulce, el bombo, que ya con Pupi aprendíamos bombo. Y después, viste, llegaron más instrumentos como el ukelele, que se empezó a poner de moda. El teclado, que fui a Chivilcoy a estudiar piano para poder enseñar teclado. Y entonces se empezaron a incorporar distintos instrumentos. ¿Y cuántos instrumentos tocas? Y todo eso que te estoy nombrando. Sí, y un poco de violín también. Tocaba el charango, pero bueno, no tengo charango, pero sí, me encanta el charango también. Karen, y también te gustan los sonidos. Los sonidos, digamos, a través de los silbidos, por ejemplo. Onomatopeya, sí. Ah, está. Sí. ¿Cómo te llegas a esto? Bueno, eso es la historia con los cuestas. Claro, eso fue una vez, Pupi lo convocaron con el ballet folclórico que tenía que preparar un tema bailado de los hermanos Cuestas porque venían a Bragado. Me acuerdo que era el Teatro Odeón. Hace muchos años. Folcloreando en el Odeón se llamaba. ¿Te acordás del año? Sería 76, por ahí. Muchos años. Sí, 76. Bueno, el asunto, yo era chiquita y ellos practicaban, bailaban Soy Entrerriano. ¿De dónde lo sacaron? De un disco de Argentinísima. O sea, había muchos intérpretes, entre ellos había una canción de los hermanos Cuestas que era Soy Entrerriano, que era como el himno a Entre Ríos. Bueno, y entonces yo escuchaba el himno ese Entre Ríos y escuchaba los pájaros que por ahí sonaban. Y le preguntaba a mi hermana, ¿y cómo esos pájaros fueron al campo, qué sé yo, a Entre Ríos y como ahí grabaron los pájaros? No, me dice, es un hombre que los hace. No, eso vos me estás cargando, ¿viste? Yo era chica, tendría 9, 10 años. No, me estás cargando. Sí, es un hombre. Agarro ese día, bueno, se presentó el ballet, presentó el Soy Entrerriano y vimos los hermanos Cuestas. Los vi, así como estamos nosotros, atrás del escenario, ¿viste?
¿Y viste cómo hacían los sonidos? No, porque ellos lo que tienen, que son muy profesionales. No, Rubén, que es el que chifla, no te va a mostrar un chiflido. Y menos antes. Después puede ser, pero antes están como muy concentrados. Y entonces después empezó el asunto. Me voy a la primera fila, parada mirando. Y vos sabés que me acuerdo canción por canción ese día que interpretaron, de cómo me quedó impactado, ¿viste? En el cerebro. Y entonces empezó con los sonidos de los pájaros. Por ejemplo, Pájaro de mi flor, que tiene muchos pájaros. Entonces a mí me flasheó. Pues ya ahí empecé a conectar los sonidos de Soy Entrerriano con los pájaros que estaba haciendo Rubén Cuestas. Y Néstor Cuesta, que estaba con la guitarra y cantaba. Y después tenían un guitarrista, eran 3. Pero los 3 se de cuenta que era una orquesta entera. ¿No te imaginabas en ese momento que ibas a llegar a estar muchos años después en el escenario con ellos? No, nunca. O sea, el asunto fue así. A partir de ahí, yo empecé a comprarme todos los discos de los hermanos Cuestas. Empecé por un long play que se llama Canto de los pájaros, después Canto Entre Ríos, que es donde está Soy Entrerriano, después de Entre Ríos al País, que son los hermanos Cuestas cantando a todas las provincias. Un long play, decís vos, mirá, ya ahora casi que no existe la palabra. Ya no existe los discos de vinilo, pero yo tengo, es como un tesoro para mí eso. Bueno, y entonces empecé a escuchar y cada vez escuchaba más y más y me aprendía todas las canciones y me aprendía los chiflidos, pero primero no sabía chiflar yo. Yo sabía silbar, que es distinto. Esto es silbar. El chiflido ya es con los dedos. Entonces yo los miraba, pero no sabía cómo hacía con los chiflidos, no sabía. Y ponele que alguna vez tenían una presentación en televisión, en Argentinísima o algo así, y los miraba, pero no había forma, no me salía. Hasta que por ahí un chico dice, le voy a enseñar cómo se chifla. Hay que hacer así, hay que poner los dedos así, poner en la boca y soplar. Bueno, entonces yo empecé a intentar, y me empezó a salir chiflido. Y de ahí ya en más empecé a escuchar los discos y empezaba a imitar cada pájaro que hacía Rubén en el disco. Y bueno, y ahí empezó el asunto del fanatismo. Pero ¿cuántos años pasaron hasta que ellos escucharon que vos sabías hacer estos sonidos? No, pasaron muchos años, porque siempre uno tiene las ganas de conectarse con ellos, porque eran mis ídolos realmente. Entonces siempre quise. Entonces cuando venían a la fiesta del caballo iba, los veía, pero nunca llegaba a estar cerca de ellos. Después conocí a don Florencio López, no sé si lo conociste vos. No. Bueno, don Florencio López era jurado de Cosquín de Artesanías. Y un día vino Bragado, convocado para hablar sobre el caballo, ¿no? De Entre Ríos, él venía de Entre Ríos, y yo dije, no, esta es la mía, voy a verla a don Florencio, porque fue el que lo llevó a Cosquín a los hermanos Cuestas en el 72. Fue el promotor de que los hermanos Cuestas sean revelación de Cosquín. Lo voy a ver sí o sí. Voy y me hice amiga de don Florencio. No, buenísimo, un hombre buenísimo y muy conocido de los hermanos Cuestas. Y bueno, y a partir de ahí, del conocimiento de don Florencio, el que me mandaba cosas y decía, mirá, los hermanos Cuestas van a estar acá, allá. Pero yo no podía viajar, era muy chica todavía, no me dejaban. Y bueno, a partir de ahí, venían a Bragado, pero yo igual no podía conectarme, le escribía cartas y tampoco me podía conectar. ¿Qué pasó? Pasaron los años y apareció el internet. Claro. Y a través del internet, el Facebook, claro. Nos conectamos con el mundo. Claro, porque yo, imagínate, más que conectarse por una carta de vez en cuando, que no sabes si le llega, si no le llegan, ¿viste? Cuando vino el Facebook, yo lo primero que busqué en el Facebook fueron los hermanos Cuestas. Néstor Cuesta, Rubén Cuesta. Le escribí a los dos. Uno me dijo, Rubén Cuesta me dijo gracias, qué sé yo qué, y ahí nomás quedó. Pero Néstor es terrible. Néstor era Néstor, ¿no? Porque hace poco que murió, pero para mí siempre está en mi corazón. Bueno, Néstor era terrible, me decía, ¿y vos sabés qué? Me decía, ¿vos sabés chiflar como los pájaros? Sí. Sí, le digo, yo imito a los pájaros igual que tu hermano, le digo, sí, porque yo soy muy fanática de ustedes. Ay, dice, vos tenés que venir a la fiesta del Chupín. Acá en Diamante, en Entre Ríos, hacemos la fiesta del Chupín todos los años, vos tenés que estar. Dice, así como sea, habla con la municipalidad, habla con tus hermanos, pero vos tenés que estar. Entonces todos mis hermanos, mis sobrinos, mis hermanos, pusieron, viste, la vaquita, hicieron. Dice, no, Karen tiene que ir porque ya que estuvo toda la vida hinchando con los hermanos Cuestas, con los chiflidos, los vecinos, todo, pero terrible, bueno. Sí, tiene que ir. Y fui. Y ahí sí nos dimos un abrazo muy grande, ¿viste? Y te escucharon.
Y ahí me escuchó Néstor, me escuchó. Y después me convocó al escenario. Estaba Francisco, yo lo conocía ahí a Francisco. Y me dice, Karen tiene que estar en el escenario. No, yo acá voy a estar en el escenario. No, le digo a la gente, me da vergüenza, le digo. No, tenés que estar en el escenario. Resulta que Francisco no sabía nada. Subieron ellos, se pusieron a cantar y me dicen esto, vení. Me subo al escenario, me ponen el micrófono y Francisco pensaba, dice, no, ella va a cantar con nosotros, una canción, ¿viste? Francisco estaba con el teclado y empezaron Pájaro en mi flor y empecé a chiflar. Y Francisco y el otro chico, que también amigo mío, Ariel, se sorprendieron, ¿viste? Claro, y la gente, no sabía, aplaudía un montón. Y bueno, y a partir de ahí... Un sueño cumplido. Era un sueño, me faltaba conocer el otro más, pero con Néstor, pero amiguísimos. Y estuviste compartiendo muchos escenarios con ellos. Sí, después fuimos a Junín, a una peña que había en Junín, también con Néstor y con Francisco. Después me convocaron para el Teatro Viejo Mercado, que queda enfrente del Abasto, allá en Buenos Aires. Y todo eso eran como pequeñas pruebas que ellos te hacen, porque son gente, viste, que son muy profesionales. Entonces ellos te van haciendo pruebas, a ver cómo te comportás vos, si te aguantás el asedio de la gente o lo que es las cámaras o lo que es que te estén filmando, las luces, todo eso. Si te aguantás todo eso, ellos siempre te prueban. Entonces después de eso, resulta que vino una convocatoria que le hicieron a Francisco de la Peña del Morfi. No sé si te acordarás. Claro, sí, ahí estuviste en televisión, claro. En Telefe. Y entonces Francisco dice, no puedo yo solo cantar con mi banda sin tener a alguien que chifle como los pájaros. Y se acordó de mí. Bien. Y entonces me dice, Karen, tenés que venir, dale, venite a Buenos Aires, que ya, viste, vamos a Telefe, qué sé yo. Yo tenía así, me temblaban las piernas, mal. Y claro, y entonces él le contó la historia a Gerardo Rosín. Le contó mi historia, de cómo conocí a los hermanos Cuesta, de cómo me hice fanática, de cómo me conoció Néstor, ¿viste? Y entonces se sabían toda la historia. Voy, llego, qué sé yo, me presentaron y bueno, ya, ¿viste? Después tenía que enseñarle a chiflar a todos los cocineros, a todos, ¿viste? Todos me pedían, por favor, enseñame, ¿viste? ¿Estuviste más de una vez en la Peña del Morfi? Estuvimos 5 veces. Karen, y si no hubiese sido por la pandemia, todavía seguirías por los escenarios. Sí, por lo que pasa es que ellos ahora están haciendo shows en Entre Ríos nada más, con la banda de Fran, porque ellos viven todos cerquita. Fran quisiera que después de que me vacune, si Dios quiere llega la vacuna, que nos podamos vacunar todos, entonces sí ya empezamos a viajar. Él quiere que yo viaje segura, ¿viste? Que esté segura que no pase nada. Bueno, tu historia es muy linda porque es nada más y nada menos que, como dijimos recién, concretar un sueño. Tenés un sueño de niña, sí. Y compartir el escenario con ellos, algo fantástico. Sí, algo muy emocionante. Y también habla de que cuando uno desea mucho algo, lo puede concretar. Sí. Porque no solamente fue tu deseo, sino que hiciste todo lo posible, mucho esfuerzo. Sí, todo lo posible hacía como para poder conocerlos. Aprender mucho, digamos. Y aprender de ellos, aprender de Entre Ríos. Es algo como mágico, porque cuando nosotros vamos en la ruta, que vamos de un lado a otro de Entre Ríos, nos cruzamos por ahí con partes de lugares que están en los discos de Hermanos Cuesta, en canciones, que yo no los conocía. Yo conocía todo, me entraba a mí por el sonido mágico de las canciones, el paisaje, la flora, la fauna de Entre Ríos, todo era la canción. Entonces pasamos, por ejemplo, por una, Victoria, Victoria que ahí, y Francisco Victoria Entre Ríos se pone a cantar, y yo te doy mi cantar. O sea, es tanto lo que sabemos los dos, que Francisco empieza una canción y yo se la sigo, porque, viste, por demás, y cuando por ahí te necesita letra, Karen, ¿cómo era la letra de este tema? ¿Cuál era el autor de este tema, Karen? ¿Vos te acordás cuál era? Es así, hacer de cuenta que crecimos los dos escuchando las mismas cosas, ¿viste? Entonces, ¿y te sabés imitar a todos los pájaros? Sí, vos sabés que me han hecho cada pregunta, ¿no? En Uruguay una vez. En Uruguay a mí lo que me sorprendió en el teatro de Alfredo Citarrosa en Montevideo, que estuvimos, un hombre que era payador. No me conocía a mí, me conoció ahí, ¿no?
Se plantó en el escenario el tipo y nos tenía que presentar. Entonces habló de Francisco, de la historia, de los cuestas, y después me nombró a mí. Nombró a Bragado. Se sabía todo de Bragado. Yo digo, ¿cómo? Claro, porque el tipo estuvo investigando. Pero un payador, o sea que el tipo hacía los versos así. Ay, no sabe el verso que mandó. Un verso divino, hermoso. Me nombró a mí y yo le decía a Francisco, fíjate que como nombra, fíjate cómo dice el apellido. Hasta el apellido sabe decir bien. El otro se reía porque siempre me decía mal el apellido, ¿viste? Dice, hasta el apellido el payador sabe. Qué cosa, fue algo emocionante. Y de pájaros conoces un montón, entonces. Bueno, y me preguntaron, ¿cuántos pájaros hacía? ¿Cuántos hace? Sí, me dice, ¿cuántos pájaros hace Karen? Y me dejaron como yo. No sé, no me puse a contar cuántos pájaros, pero calculo que son más de 40. Un montón. Sí. ¿Y tienen muchas diferencias los cantos de cada uno de ellos? Algunos no tienen tanta diferencia, pero, por ejemplo, la calandria es un pájaro que imita a muchos pájaros. La calandria tiene su chiflido, pero además tiene chiflido de tordo, tiene chiflido del cardenal, tiene chiflido, o sea, ella va imitando a todos los demás pájaros y lo incorpora a su canto. ¿Y cuál te dio más trabajo poder imitar? Imitar, bueno, al principio me daba el trabajo el chingolo, el chingolito. Bueno, qué lindo, ¿no? Que sepas todo esto y también lo transmitís a los chicos, ¿no? Claro, también, porque a partir de eso había un nene también que estuvo en la Peña del Morfi también, que nosotros lo conocimos en una peña, Fermín Oscos, que ahora está cantando folclore, todo tipo de folclore canta, pero él empezó con los cuestas también. Y la misma historia, era la historia que se volvía a repetir. Chiquito así, como le encantaban los pájaros, como empezó a chiflar, y entonces mis alumnas me decían, ¿y cómo hace? ¿Cómo haces? Y qué sé yo, y yo le empecé a enseñar a chiflar. Y entonces fue otro día que fuimos a la Peña del Morfi, me dice Francisco, trae tus nenas, dice, tus alumnas para que chiflen, para que muestren cómo aprendieron a chiflar. Y sí, fue con las 3 nenas y las 3 nenas chiflaron. Bueno, decíamos que sabés un montón de pájaros. Sí. A ver si nos deleitas con alguno de ellos. Bueno, vamos a hacer un poquito de la paloma. Un poquito del zorzal, si querés. Dale. La calandria. Hermoso. Y el bicho feo. A ver. ¿Sí? Bueno, te agradecemos mucho por habernos contado todo esto. Gracias. Y que sirva, como decíamos, de mensaje inspirador para aquellos que tienen un sueño que se puede cumplir, pero que hay que trabajar mucho también para poder lograr. Sí, hay que estudiar mucho, sobre todo hay que estudiar y que no vencerse, o sea que va a llegar, el sueño va a llegar, por ahí tarda un poquito más, pero llega. Muchas gracias, Karen. Gracias a vos.